Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo estén contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Nuevamente, en esta oportunidad, presentando un nuevo episodio y un nuevo programa del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Y quien les habla, Jorge García, el evangelista de este ministerio, con el tema La salvación no se pierde. Porque es un tema que durante mucho tiempo se ha debatido y se ha discutido en amplios círculos cristianos. ¿Se pierde la salvación? ¿No se pierde la salvación? ¿Qué se debe tener en cuenta? Pues bien, en este mensaje vamos a tratar de explicar lo que nos dice la Biblia y lo que el Espíritu Santo nos pueda aportar. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos brindó una salvación para todos, israelitas, judíos y gentiles, es decir, las demás naciones y los demás pueblos de la tierra. Esa salvación la consiguió el Señor Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Amén. Y eso es indiscutible. De una vez y para siempre, como lo dice el apóstol Pablo, una vez y para siempre nos salvó a todos. Pero ¿cómo debemos entender nosotros esta salvación? ¿El Señor Jesús también salvó a los que no creen en Él? Interesante pregunta. ¿El Señor Jesús salvó también a los que, a pesar de saber que Él les otorga su salvación, ellos rehúsan a aceptarle? Interesante pregunta. Es cierto que el Señor nos salvó a todos, pero hay un pero. Mire lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versículo del 19 en adelante. Vamos a estar leyendo del 19 en adelante. Hay un requisito fundamental que cuando tú sabes que esa salvación la tienes ahí, que cuando tú entiendes y comprendes que el Señor Jesús te salvó en la cruz, tienes que entender algo. Y es esto. Hechos capítulo 3, versículo del 19 en adelante. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando sabe esto? Así que, ¿qué? ¿Qué dice? Así que arrepentidos y qué? Y convertidos, dos factores fundamentales de la persona que sabe que Dios lo salvó por medio de su Hijo en la cruz, pero que tiene que cumplir con este requisito que es primordial: arrepentimiento y conversión. Una vez el ser humano o la persona que acepta esa salvación cumple con eso, mire lo que sigue: para que sean borrados sus pecados
y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os antes fue anunciado que, de cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Sí se están dando cuenta? Es decir, sí, efectivamente, Dios nos salvó a todos. La salvación es para todos. Pero ¿qué tiene que hacer el ser humano cuando entiende y comprende eso? Arrepentimiento y conversión. Es decir, nacer de nuevo. Y Dios le da su salvación. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 28. Para los que han aceptado el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, para los que se han arrepentido y convertido, para los que han nacido de nuevo, aunque son pecadores, pero entienden esta salvación y comprenden el arrepentimiento y la conversión para el perdón de pecados. El Señor Jesús dice, Juan capítulo 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna, y yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? A los que han entendido esta salvación y se han arrepentido y se han convertido. Pero hermano Jorge, ¿y a los que no se han arrepentido y se han convertido, qué pasa? Pues no son salvos. Entendiendo esto, la salvación no se pierde, porque ya el Señor nos las dio. Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Es tan simple como eso. Pero se ha malentendido el versículo de capítulo 2, versículo del 1 al 3 de la epístola de los Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con mucha atención con este término, que con más diligencia y mucho cuidado con el término que viene después de diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿A quién le está hablando el escritor de la epístola de los Hebreos acá? ¿O Pablo, a quién le está hablando en esta carta? A los hebreos, es decir, a los judíos. ¿Y qué les dice? Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3. Mucho cuidado. ¿Cómo escaparemos nosotros, el apóstol Pablo como judío que era, se incluye, hablándole a los hebreos, a los judíos, diciéndoles, ¿cómo escaparemos nosotros judíos, nosotros hebreos, si descuidamos, mucha atención, una salvación tan grande? Y el punto básico está en descuidar. Es decir, la salvación está ahí para todos. Pero depende de la persona, ¿sí qué? Si la cuida, si la atiende. Pero este descuidar no es hacer obras, porque nadie será salvo solo por las obras. A lo que se refiere el apóstol Pablo es que atendamos, es que la salvación está ahí. Dios se la dio a todos, pero hay algunos que la reciben y hay otros que no. Para los que la recibieron no hay ningún problema, pero para el que no atiende a esa salvación sí la hay, porque la salvación está ahí, ya Él nos las dio. El trabajo de Dios está hecho. Ahora depende de ti y depende de mí. Si la qué, si la atendemos, si la escuchamos, si la valoramos y si la tenemos como un tesoro preciado. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí están comprendiendo? A eso se refiere. Atender con diligencia, es decir, prestar atención a esa salvación. Es decir,
indagar esa salvación. ¿Sí están comprendiendo? A eso se refiere. Porque ya Él no las dio. Miren lo que dice Tito capítulo 3 versículo 5. Tito capítulo 3 versículo 5. ¿Él nos qué? Algunas versiones dice diferente, pero el sentido es el mismo. Él, quien, Jesucristo, nos salvó en tiempo pasado. ¿Sí se dan cuenta? Ya Él nos salvó. La salvación está ahí para todos. Pero hay unos que la reciben y otros que no. ¿Sí? Hay unos que se arrepienten y que se convierten, como dice el apóstol Pedro, y otros que no. Pero la salvación sigue estando ahí. Pero hay unos que no la atienden, como dice el apóstol Pablo en la epístola de los Hebreos que acabamos de leer. ¿Sí se están dando cuenta? Él nos salvó gracias a su misericordia, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por la regeneración y la transformación de una vida nueva por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, la salvación no se pierde. Para el que la ha aceptado, para el que la ha atesorado, para el que se ha arrepentido y convertido, para el que ha nacido de nuevo. ¿En qué sentido se puede perder? En que hay personas que la ven y no la atienden, siguen derecho. Allí está, saludándolos, diciéndoles la salvación. Aquí está, para todos, sin distingo de raza, sin distinto de nación, sin distingo de nada. Allí está. Él murió en la cruz y resucitó para eso. La salvación allí está. Pero toca atenderla. ¿Y cómo la atendemos? Prestándole atención y atesorándola y tomándola para nosotros. ¿Sí? Como dice el Señor Jesús, arrebatando esa salvación violentamente, el reino violentamente. Amén.